Regresamos en esta transmisión en vivo, en este enlace que sostenemos con Eduardo Rodríguez Belcé, que es, como digo, un importante abogado, distinguido abogado boliviano, que en su momento, bueno, pues le tocó conducir una situación crítica en su país y, bueno, pues fue designado como presidente de Bolivia. En su momento fue presidente de la Corte, como dijimos, y otras tareas académicas y políticas importantes en su trayectoria. Y hemos buscado a Eduardo precisamente porque dentro del debate que se está dando en México respecto a una reforma profunda al Poder Judicial en nuestro país, se hace referencia constantemente a la experiencia boliviana en relación a la elección por voto directo, por voto popular, de los integrantes del Poder Judicial. Y este análisis, y en general el análisis de la justicia y de sus sistemas, pues es importante escucharlo en voz de una figura como Eduardo Rodríguez Belcé. Gracias, Eduardo, por esta comunicación. Saludos y saludos desde México. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Encantado de participar en tu programa. Gracias por estar aquí. Bueno, nos interesa conocer la experiencia en Bolivia, el propio sistema de justicia en Bolivia, que, como digo, se ha convertido en referencia obligada en estos días y horas. ¿Qué me diría al respecto de lo que ha sucedido al haber decidido elegir con voto popular a los integrantes del Poder Judicial? Es un tema que todavía está en discusión en Bolivia y lo paso a explicar rápidamente. El sistema judicial, el servicio judicial ha estado siempre en entredicho y ha sido un propósito de todos los políticos o los gobiernos sucesivos de mejorarlo. En algún momento se estimó que la democracia participativa que se instaló a partir de la Constitución del 2009 debía expandir esta participación ciudadana y se cambió las modalidades de selección y designación de jueces y magistrados, estableciendo que debían ser preseleccionados por la Asamblea Legislativa y luego esa lista de candidatos ser sometida al voto popular. Esto ocurrió por primera vez el año 11, luego el año 17, nos tocaba una elección el año pasado que todavía está pendiente, llevamos un año de demora. He leído cosas, Eduardo, por ejemplo, que en Bolivia, bueno, hay un voto obligatorio y la gente acude a votar, pero cuando se trata de decidir quiénes van a formar parte del Poder Judicial, hay un altísimo nivel de rechazo y se anulan los votos, se manifiesta, según lo que he podido leer, usted me confirmará o no, se manifiesta de esa manera una parte importante de la población al acudir, pero anular, decir algo no nos está gustando. Así es, las dos experiencias sucesivas de votación popular reflejaron que en ambos casos más de 2/3 de los votantes que deben acudir obligatoriamente votaron o en blanco o anularon su voto. 2/3. Y la explicación es... Perdón, Eduardo, sí, deje subrayar, 2/3 de los votantes que obligadamente fueron a las urnas. La primera ocasión fue el 59% del voto blanco o nulo y la segunda se incrementó a 64 o 65%. Entonces yo diría que en promedio hay 2/3 de los votantes votan en blanco o nulo. Y la explicación es interesante porque si bien puede sonar muy democrático que sean los ciudadanos que elijan a los jueces, en rigor, el ciudadano acude a votar por una simpatía a una ideología que está representada por un candidato a presidente, senador o diputado. Sin embargo, el ciudadano se pone en una tesitura muy difícil cuando tiene que elegir a abogados que optan por llegar a la magistratura, pero no los conocen, no pueden ellos trabajar en campañas políticas como lo hace un candidato a la presidencia o a una diputación. Entonces el ciudadano no tiene esa capacidad de conocimiento y menos una capacidad para asumir una responsabilidad de que ese ciudadano se convierta en juez. Una de las otras razones por las cuales los ciudadanos optaron por votar en blanco o nulo fue porque en el proceso de preselección
la mayoría del partido gobernante tenía 2/3, entonces empaquetó, si se quiere usar el término, o aprobó listas de gente afín política partidariamente a ese partido, y la gente obviamente se dio cuenta que estaba eligiendo candidatos políticamente comprometidos. De manera que hay múltiples razones para recomendar que la elección de jueces o magistrados se conduzca más que por una elección popular, por potencialmente legislativo, a partir de nominaciones meritocráticas con la menor participación partidaria posible. Dice usted que dentro del esquema boliviano, Eduardo, está esta figura de preselección desde la Asamblea como una parte de este proceso. Y bueno, si está dominada la Asamblea por un partido político, el tema es si hay o no alguna posibilidad, déjeme explorar, de que la idoneidad de los candidatos o candidatas a ocupar espacios en el Poder Judicial pueda garantizarse independientemente de la dominancia política de alguien en el Congreso. Si se establecen reglas del juego claras, ¿piensa que es salvable la votación de integrantes del Poder Judicial si se establece legalmente los criterios de idoneidad con mucho rigor, para que entonces lo que de ahí surja sea elegible realmente para tener independencia, empezando del poder de quien lo nombró? Esa opción no funcionó en Bolivia. Está claro que las dos experiencias previas revelaron que el partido dominante preseleccionó con criterios partidarios a esos candidatos y no precisamente por sus méritos. El año pasado debíamos volver a preseleccionar y votar, pero la pugna por elegir a esos candidatos por 2/3 de votos se tornó tan notable que hasta hoy, un año después, estamos con una asamblea que no los elige, y se presenta una verdadera crisis democrática de Estado, porque el proceso ha puesto en vilo la vigencia de ciertos derechos ciudadanos que candidatean, de los ciudadanos de contar con servicios judiciales independientes y de conformar, aún por elección, el sistema judicial. Es decir, en otras palabras, la pugna política partidaria ha tomado cuerpo en Bolivia sobre el órgano judicial. Pero respondiendo a la pregunta, yo desestimaría la posibilidad de que el voto popular, por lo que hemos comentado, por la incapacidad o la dificultad del ciudadano de conocer múltiples candidaturas y no tener la habilidad profesional de juzgarlos, vaya a mejorar un resultado. Yo me he inclinado siempre por desestimar esa opción. Lo hice en su tiempo cuando la Asamblea Constituyente debatía esta posibilidad, y en el tiempo en Bolivia se ha confirmado que fue una decisión desafortunada, que posiblemente va a volverse a debatir para revertirla.